cuánto tiempo después de iniciar el entrenamiento podemos empezar a consumir suplementos, ya sea creatina, proteína, y en cuánto tiempo después de una operación podemos empezar a realizar ejercicio. Esas dos son las cuestiones a responder ahorita. Proteínas y el gimnasio. Pues en lo personal yo siempre he sido, en cuanto a la suplementación, primero explotar nuestra genética, nuestra base que tenemos, siempre y cuando, ¿verdad?, tengamos el conocimiento. Ya hemos hecho una entrevista previa en cuanto más o menos consumen nuestros usuarios o asesorados de proteína, de carbohidratos, dar una entrevista en cuanto a la nutrición para que nos dé una pauta para poder partir y saber no solo el tipo de entreno que vamos a manejar, sino también si está de acuerdo a los objetivos que queremos, ya sea aumentar masa muscular, bajar nuestro índice de grasa y todo eso, ¿verdad? Son cosas que tenemos como entrenadores tener en cuenta desde un inicio, ¿verdad? Desde un punto inicial con cada asesorado, para ya poder estructurar no solo una rutina, sino también que vaya de acuerdo con la alimentación y poder obtener los resultados más óptimos. Creo que has tocado un punto muy importante, que es la entrevista inicial, que es algo que no todos hacen, es algo que el usuario llega al gimnasio y la verdad se tiene muy de lado esta práctica, hacer una entrevista para ver cuáles son los objetivos. Sí, cierto. A veces, por más que todo con los instructores de planta o de base que le llamamos nosotros, es un poquito complicado, porque recordate que aquí en nuestro medio es un instructor como para 7, 8, 9, 10 personas en adelante. Entonces, en cuestión de tiempo, siento que no nos daría tiempo para enfocarnos en sí, ¿verdad? Pero sí tenemos que tratar la manera de buscar desde un inicio, ¿verdad? Una entrevista o la encargada de recepción o alguien poner a cargo para poder nosotros, bueno, estudiar el caso y ya después de eso empezar a estructurar, ¿verdad? Vamos a trabajar allí, vamos a trabajar acá, vamos a enfocar en esto, o recomendarles, ¿verdad? Siempre un profesional en la nutrición para que podamos obtener los resultados, ¿verdad?, que queremos, porque como ahí sí que vos sabés, en la parte médica tiene que ir de la mano. Y hablamos en el podcast pasado con Mariana. Saludos a Mariana, pues si está viendo este episodio. Muchas personas empiezan y van y compran su bote de proteína, pero no saben cómo empezar a usar. Entonces yo diría, primero, tenés que saber cuánto pesas en kilos. Esa es la base, en kilos y no en libras. Y segundo, tenemos que, ahí sí más que todo, ver no solo cuánto peso, sino también cuánto consumo en base a mi peso, ¿verdad? En base a mi objetivo también. Entonces, esos son los primeros dos puntos que tenemos que tener claros, ¿verdad? ¿Cuánto peso? ¿Cuánto voy a consumir para mi peso? En base a lo que voy a hacer, en base a al objetivo que tengo en mente, ¿verdad? Y empezar el gimnasio, el concepto es el de balance nitrogenado. Para los usuarios que están viendo, básicamente, las proteínas están hechas de aminoácidos y los aminoácidos, los macronutrientes, las proteínas tienen mucho nitrógeno. Entonces, esto en el cuerpo conforma lo que se llama el balance nitrogenado. Básicamente, lo que hay que tener es un balance nitrogenado positivo, es decir, que haya un excedente de proteínas, dado que cuando uno está haciendo pesas, empieza a haber una depresión post ejercicio. Exacto. Y en base a eso también, no solo la proteína, ¿verdad? Porque muchos quieren, como lo comentabas ahorita, voy al gimnasio, empiezo bien las 2 semanas y ya estoy comprando mi proteína. Pero también tenemos que ver no solo la proteína, porque recordemos también que los carbohidratos son una parte ahí sí que fundamental en nuestra nutrición y en nuestros objetivos, ¿verdad? Porque la proteína no lo hace todo. No va a ser el músculo solito, ¿verdad? Sí, tenemos que tener esa herramienta que nos da la principal fuente de energía, que son los carbohidratos, ¿verdad? Que no los podemos obviar netamente porque traería daños muy secundarios, muy drásticos, ¿verdad? Vos no me vas a dejar mentir. Entonces sería bueno que también le comentemos a nuestros usuarios, a nuestros asesorados y a las personas que están al pendiente de nosotros el porqué de eso, ¿verdad? Sí, ¿con cuánto calculas vos los macros, Jotter? En la proteína, yo diría, por lo menos empezate, que la dosis que indica la OMS es 0.8 por kilo de peso. Entonces, básicamente multiplicas tu peso por 0.8 y ese es el total de gramaje que vas a consumir de proteína. Ahora, yo diría, por lo menos a un usuario que está empezando un entrenamiento de pesas, podríamos empezar muy fácilmente con 1.2. Y por ahí he visto bastantes dietas que las personas vienen a la consulta, o se van a 1.2, 1.3, 1.6, pero generalmente entre esos. Sí, y va a depender también del tipo de persona. Recordate que ahorita nuestro medio de sedentarismo también está disparado mucho, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta el tipo de alimentación desde un inicio, y si no tenemos alguna contraindicación, por ejemplo, muchas personas de la vesícula, de ya problemas renales, que no toman agua, entonces también no son tan graves, son cosas que se pueden mejorar, ya, pero también tenemos que tomar en cuenta eso, porque recordate que la proteína y algún problema así nos crearía otro problema más. Sí, o de las alergias, y por ejemplo, hay muchas patologías que dependen de la absorción de proteínas. Entonces, pues si tenés alguna enfermedad, siempre lo ideal es que vayas con un nutricionista. Yo digo que es el ser excelente encargado, el dios olímpico, encargado de hacer los planes alimenticios. Si no tenés alguna enfermedad o alguna condición especial, pues en este podcast vamos a dar los requerimientos y las bases principales para que puedas empezar a hacer tu plan de alimentación. Entonces, primero calcular los macronutrientes, por ahí te mencionamos en 1.2, en adelante, está bien. Y ahora la duda, ¿cuándo me debo suplementar? Siempre existen esas dudas, ¿verdad? Porque tenemos, aquí en nuestro medio tenemos el concepto de que el suplemento va a ser lo que va a ayudar a llegar al objetivo más rápido, ¿verdad? Pero no. O sea, a la parte tiene que estar el entrenamiento. A la parte tiene que ir el entrenamiento, tiene que ir el descanso, tiene que ver mucho también la actividad física diaria, no ejercicio. ¿Ya? Porque hay quienes, por ejemplo, se puede decir a alguien que se dedica a caminar, su trabajo es algún cobrador, acá en nuestro medio pasa que caminan hasta más de 2 horas al día, y cosas así, ¿verdad? Entonces son cosas que todos lo recibimos a calorías, ¿verdad? ¿Cuánto es mi gasto? ¿Cuánto es mi ingesta? Y entonces tenemos que tener un equilibrio, ¿verdad? Si gasto esto y quiero aumentar, entonces aumento esto, ¿ya? Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque a veces podemos tener una alimentación deficiente y un entreno muy eficiente, y eso nos va a repercutir en muy malos resultados. Es que yo lo veo así, de que de los dos lados, trabajar independiente no sirve, porque si estás con tu balance nitrogenado positivo, digamos que empezás en el gimnasio y empezás con 1.4 gramos de proteína por kilo de peso,
pero a la par no estás teniendo un entrenamiento en el que sí estés generando los efectos del entrenamiento de hipertrofia, pues todo eso va a terminar perjudicando. Exacto. Y muchas veces acá, ahí lo platicábamos en el programa que sacamos hace un par de meses, en cuanto a lo que yo hago y a lo que yo como, ¿sí? Porque muchas veces pasa eso, ¿verdad? A lo que yo hago, a lo que yo como, pero también vamos a la parte del sobreentrenamiento, que aquí en este medio, como lo platicamos una vez, hay personas que dicen, yo quiero terminar muerto hoy, quiero desmayarme, o quiero terminar, y lo platicábamos, yo creo que lo comentamos en cierto momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan eficiente está haciendo mi entreno? ¿Qué tan bien lo estoy haciendo? ¿Verdad? O sea, a veces se siente bien llegar uno al fallo, terminar uno muerto, ¿verdad? Pero recordate que también son cosas que tenemos que tomar muy en cuenta. Porque si no, obviamente los resultados se van a posponer, van a ir retrasándose y pueden pasar otro tipo de situaciones adversas. ¿Sí? Sin duda alguna, lo que veníamos hablando de los componentes de la carga, el volumen de entrenamiento, ese es un tema también que vamos a estar tocando en este podcast. Y también lo podemos ir adentrando conjuntamente a esto de la proteína porque van de la mano. ¿Qué es el volumen de entrenamiento? El usuario se está preguntando. Bueno, miren, básicamente el volumen lo podemos medir en tonelaje o en series por grupo muscular, series efectivas, las que le dicen. Entonces, ¿cómo se aplica esto? Bueno, podemos medirlo por tonelaje, midiendo cuánto descargamos, cuánto es, haciendo ciertas fórmulas que yo creo que ya tenemos un par de videos, para no redundar mucho en eso. Les vamos a dejar unos links ahí para que puedan ver tus videos, porque ahí explicas muchas cosas en base a eso, para que tengan una fórmula más concreta, pero también en series, en base a la estética, lo trabajamos el constructivismo o fitness estético, serían series. Yo lo trabajo mucho en series por lo mismo, ¿verdad? Es más Nos ayudaría práctico, mucho. es más ameno. No te Es haces más práctico, es tanto más cálculo. ameno, una, y otra por el tipo de trabajo que yo hago, tal vez el volumen siempre de atención con los usuarios o asesorados es un poquito alta, entonces se me dificultaría, ahora estar llevando el cálculo, bueno, levantamos tantas veces, entonces es algo que en sí sería mucho mejor, o sea, me daría una pauta más concreta en base a los avances que tengamos en cada asesorado, pero también está medirlo por series efectivas, ¿sí? Series efectivas que queremos decir, o sea, las series que realmente me fijan, las series que yo estoy consciente que voy a trabajar dependiendo de mi objetivo, en base a mi 70, 80, 90% de mi 1RM, para obtener lo que queremos, que es la hipertrofia, la ganancia de fuerza y un avance positivo periodizado a cierto tiempo, ¿verdad? Es ahí donde tengo que enfocarme y al final del tiempo estipulado es donde yo voy a saber si avancé, si hubo progreso o realmente sí, en lo mismo, o El ver control debe realmente siempre existir, el saber cuántas series por grupo muscular estás haciendo, porque no puede ser que si estás entrenando solito, si no estás con un entrenador, que no sepas cuántas series estás llevando. Si vas a hacer una sentadilla libre, una hack, una extensión de rodilla, esas ya se empiezan a contar como series por grupo muscular. Entonces siempre hay que tener el conteo. Para la hipertrofia, de 12 a 20, concordás, más o menos, de 12 a 20 series por grupo muscular. Ahora el físico-culturismo, ¿cómo lo manejas ahí? el ultimo va a depender del nivel que estemos trabajando, de las veces, ya que intermedios, avanzados, y ahí es un poquito más completo el trabajo, y ahí sí ya influyen nuestras series efectivas, nuestro tonelaje a cargar semanal, semanal, ahí ya caemos a micro, metro y macrociclo, ¿verdad? Que es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Etapa de volumen, etapa de definición, etapa de mantenimiento, ya. Entonces son cosas que ahí ya tendríamos que ver primero, ver en qué nivel está nuestra atleta, en qué nivel y ver también que no carguemos mucho o estemos sobrecargados, porque en nuestro medio, creo que publicaste la pasada algún tipo de video o historia en base a la semana de descanso, la famosa semana de La descanso, semana de ¿verdad? descarga, la semana de Ajá, de viajes. descarga, sí, sí, porque es muy importante, porque fíjate que a la hora de cargar mucho, o sea, una etapa de volumen alto, volumen pesado, no solo la carga que le das a tu cuerpo, sino también el tiempo y todo repercute a las articulaciones musculares, articulaciones a los músculos, y si no tienes esa semana de descanso, de descarga que le llamamos nosotros, también podemos terminar con una fatiga crónica, ¿verdad? Y es algo negativo para un atleta, ya sea de alto rendimiento o alguna persona que algún tipo de fitness técnico también, porque tenemos que tomarlo en cuenta. Porque también está el pensamiento de el famoso no pain, no gain. Pero Exacto. ya sabemos que no es tanto así. Por ejemplo, les voy a poner al gimnasio 5 días a la semana. Supongamos el caso, vamos a sacar el volumen de esa semana. Empezamos a hacer una rutina enfocada en pierna. O sea, decime ahí unos ejercicios de pierna que podrían ser cualquiera, saquemos el volumen. Iniciando con un press de pierna en la prensa, extensiones de cuádriceps, para que sea completa un peso muerto, un curl femoral, y enfocar un poquito la sentadilla sumo o un hip thrust para bíceps. O sea, ya tendríamos una rutina Una completa rutina para completa pierna. Y para entonces lo englobar que todos los tiene que músculos. entender el usuario que está yendo a los gimnasios es que esos números de series, es decir, 3 series de hip thrust, 3 series de prensa, 3 series de curl, todo eso se va contando. Entonces, por ejemplo, si vas a ir 5 veces a la semana, yo digo, el volumen de entrenamiento se tiene que aplicar de la mano a la frecuencia. No sé si concordás ahí conmigo, que por ejemplo, en este ejemplo de rutina que has dado de 5 ejercicios, si le ponemos 5 series a cada ejercicio, llegaríamos más o menos a 20 series por grupo muscular, más o menos. Más o menos. Y si yo tengo un total de 12 a 20 series semanales, quiere decir, esa semana ya me acabé mis 20 semanales. Si lo vuelvo a repetir, si yo vuelvo a hacer esa rutina 3, 4 veces por semana, estaría llegando a 80 series semanales, algo que estaría llegando al sobreentrenamiento. Exacto, ya caeríamos en eso, pero en realidad también podemos contarlas en base a la estética también, por grupo muscular. Ya, recuerda que los ejercicios biarticulares o que nos implican, llevan, por ejemplo, la prensa, la sentadilla, ahí enfocamos ciertos músculos, ¿verdad? Pero cuando los aislamos en una extensión de piernas, curl sentado, curl acostado para estructurales, ahí ya se cuentan, yo las contaría como
como individuales, ¿verdad? Para el flujo muscular cuádriceps, el flujo muscular de los isquios, del glúteo. ¿Sí? Entonces, siento que podríamos hacer hasta dos veces por semana. Sí, sin duda alguna, Individual. los conceptos de biomecánica y o de torque y todo eso afectan la cantidad de series que estás empezando a contar. Porque digamos, tenemos una sentadilla y tenemos una extensión de rodilla. En la extensión, si no me atas de la extensión para los usuarios que están viendo, la extensión es donde hacen sus piernas así. Entonces, esa se contaría como individual, lo que estaba explicando Alejandro. Individual. Entonces, sí tenés que saber de anatomía, o tu entrenador tiene que saber de anatomía, porque en base a eso se definen las series por grupo muscular. Y ahí estaremos tocando lo de volumen. Lo puedes sacar de otra manera, lo puedes sacar con el tonelaje, pero eso lo vamos a dedicar para otro video. La segunda parte también que me llama la atención es lo de la intensidad, que también hay mucho desconocimiento respecto a este tema. ¿Qué preferís? ¿Porcentaje o número de repeticiones máximas? Mm, Ahí sí te la los, puse. los dos, dependiendo de cada asesorado. Ahí sí que te da, ahí ya tu perspectiva como profesional, la que te da, bueno, vamos a trabajar porcentaje, vamos a trabajar repetición, y dependiendo también, porque podemos usar los dos en un Concuerdo día. también que depende mucho de qué te guste más. Si te gusta estar sacando números y haciendo la idea de álgebra de valor, andate al porcentaje. Ahora, si lo que es un Sí, poco más hombre, con lo sencillo, que cuesta el álgebra. es el máximo. Perfecto. Las preguntas que nos hacían eran sobre la creatina, la proteína, en cuánto tiempo consumirla, después de haber iniciado el gimnasio, ¿no? Pero como te comentaba, yo no soy muy partidario de iniciar de una vez tomando. ¿Vale? Por eso hablábamos de la entrevista inicial. Entonces, si nuestro asesorado nos comenta que sí consume las cantidades necesarias que necesitamos para el objetivo, siento que no sería necesario. Y si en este caso, pero ahora si es alguien que va al gimnasio por fitness recreativo, no tan estético, vaya por salir El sedentarismo. del día a día, ¿verdad? El sedentarismo, por salir de la rutina, por desestresarse, ahí no habría ningún problema. Pero cuando llega alguien, una persona que ya un objetivo en sí concreto, pues, un poquito más críticos, más puntuales en base a ahí. Yo también concordaría con lo de la entrevista inicial, saber cuánto es el requerimiento de la persona, porque si sos una persona de altura baja, si no tenés sobrepeso, si no hay alguna condición que haga que tu gasto energético se eleve demasiado, seguramente con la dieta te va a ir bien, sin estarte suplementando. Otra cosa es cuando ya andas en un nivel intermedio, estás practicando algún deporte, eres una persona muy alta, por ahí de unos 70 en adelante, diría yo, que ya los requerimientos ya son grandes, por ahí de 100 gramos, no sé qué te ha tocado vos en el gimnasio, cuánto es lo más que has prescrito de proteína, pero yo diría 100 gramos que ya cuesta, a través de 100 gramos en Ya, un ya, día ya cuesta. ya hay mucha comida y sí, a veces cuesta. Como te digo, ahí ya es con atletas fisiculturistas, atletas de alto rendimiento, powerlifters, personas así, ¿verdad? Que ya están acostumbradas a ese tipo de cargas, a ese tipo de entreno y a ese tipo de alimentación. Que si hablamos de yo te digo, 4.000 calorías en adelante, Ya es es demasiada bastante. comida. Y también Es lo que no le ha demasiada comida. confundido al usuario es el famoso volumen sucio. Exacto, sí, tocaste un punto, eso sí, me ha pasado mucho, porque hay personas que digan, sí, que como eso, que como tanto, pero no es así, recuerda que ahorita últimamente ha salido a flote muchos fallecimientos de culturistas profesionales o personas que andan en tendencia, que la verdad, yo siento que es un punto es muy importante tomar ese famoso volumen sucio, ¿verdad? Porque tal vez sí nos da las calorías que necesitamos, pero qué tipo de calorías son, qué tipo de consecuencias o efectos secundarios me da ese tipo de comida, y interiormente me Y les voy a saturamos las compartir arterias, saturamos. 3 datos de las calorías que deben de tener en cuenta los macronutrientes. Que los carbohidratos y las proteínas aportan 4 kilocalorías por cada gramo, pero la grasa aporta 9. Entonces, desde ahí ya podemos ver por qué si comes una hamburguesa vas a llegar a tus niveles de macronutrientes de manera más fácil. Pero no es tan así la cosa porque estás subiendo también tu porcentaje de grasa y eso, bajarlo después, cuesta. Sí, sí, cuesta bastante una y otra que hay personas que también se mantienen muy activas, hacen demasiado ejercicio, pero ese tipo de comida no nos va a ayudar, ¿no? O sea, efectivamente tenemos un porcentaje de grasa bajo, entonces hay quienes dicen la genética, y son muy agradecidos por la genética, muy agraciados en ese sentido, pero también hay que ver los factores interiormente que me afectan, ¿verdad? Sí, el requerimiento Porque de sí, carbohidratos también es muy importante, que si estás haciendo algún deporte o alguna actividad física, por lo menos se te van de 4 gramos por kilo de peso en adelante, si estás haciendo cualquiera de esas cosas. Incluso la pérdida de peso podría ir de 4, con un 4 pienso yo que te iría bien en una pérdida de peso. ¿Cómo lo ves? sí podríamos bajar un poquito más, en detalle tendríamos que tomar en cuenta el tipo de Sí, ejercicio, el tipo de entreno para poder lograr el objetivo. Ya no solo es de ir de vez en cuando al gimnasio y bajar. Me ha pasado que llegan por lo general la mayoría de chicas, y siquiera que yo ya no como carbohidratos, y así, ¿cómo? Porque yo yo estoy sé en por keto. qué. Sí, porque es algo, y les pregunto más o menos de esa alimentación, pero tenemos la creencia de que quitarnos comidas nos va a hacer bajar. Y no, al contrario, tenemos que saber comer para lo que mi cuerpo necesita, mi tipo de cuerpo requiere, mi tipo de actividad, y no es nada más, a veces pecamos en eso, ahí nos empiezan con dolores de cabeza, falta de energía y cosas así que ahí sí que nuestro deber como profesionales es guiarlos, ¿verdad? Comentarles el por qué están sucediendo ese tipo de situaciones. Sí, también soy partidario de que eliminar los carbohidratos no es una buena idea. Ya que eliminando los carbohidratos, lo que haces es que tu hígado se empieza a quedar sin el glucógeno que tiene guardado, el preciado glucógeno, que después se convierte en energía para ser exportado, para producir ATP. Pero bueno, de eso vamos a hablar en otro podcast. El tema de ahorita sería, pues, no te aconsejamos quitar los carbohidratos, porque no te va a dar energía, no es la misma energía. Es la misma energía y aparte cargamos más tu cuerpo y cerebralmente tenemos ciertas consecuencias y por eso a veces nos salen algunos efectos secundarios en base a eso, ¿verdad? Porque no es nada más de, bueno, porque a tal persona le funcionó tal dieta y yo la voy a hacer. No, tal persona pesa 10 kilos más que yo, entonces a ella le funcionó, porque obviamente pesa 10 kilos más que yo, a mí prácticamente que no me va a hacer nada.
Y el otro punto es Son cosas que tenemos que la tomar muy en creatina. cuenta. Lo de la Pero creatina. la que, Yo pensaría que la suplementación con creatina depende en qué fase del entrenamiento la estés usando. Porque, a ver, la creatina lo que hace es aumentar los depósitos de fosfocreatina que ya están en el músculo. O sea, ya tenés creatina en el músculo. Lo que hace esto es ayudarte a producir más energía en esfuerzos intensos, en esfuerzos que duren por ahí 3, 4 segundos, a lo mucho, y que sean muy intensos. Entonces, primero te tendrías que contestar esto. ¿Para qué quieres la creatina? Si sos un deportista, un maratonista, generalmente, una persona que los esfuerzos son muy prolongados, en donde las actividades intensas de tu deporte no son requeridas a gran totalidad, ¿para qué vas a estar suplementándote con creatina? Tocándolo del lado del deporte, tocándolo del lado del entrenamiento, se me viene a la mente, si estás entrenando en una fase de estrés metabólico, con biseries, con triseries, con drop sets, me parecería que no tendría un beneficio a totalidad la creatina que no pudieras adquirir con una bebida ergogénica, como por ejemplo el café. Ahora, si estás en una fase de tensión mecánica, por ahí 3, 4 repeticiones que estás levantando pesado, me parece totalmente aceptable la idea de suplementarte con creatina. Ahora te la tiro a tu campo. sí, por lo general, por el tipo de ejercicio que más enfocado a la hipertrofia o dependiendo, yo siento que sí lo podríamos utilizar antes del entrenamiento completo, ¿verdad? Obviamente enfocado a la hipertrofia, porque en un entrenamiento enfocado a la pérdida de grasa no nos serviría de nada, considero yo, excepto si somos algún fisiculturista que vaya a competir en una fase de volumen, que es demasiado intenso, la agitación y todo, o en fase de definición también, que ahí sí ya vamos a bajar un poquito de las calorías a más del estándar normalizado, ¿no? Y otra cuestión es saber que también los depósitos de creatina no se llenan de un día para otro. Se llenan por ahí a las 3, a las 4 semanas. Entonces, estaba tomando antes, después del entreno, en realidad no tiene mayor beneficio. Lo importante es ser constante. Si te vas a empezar a suplementar, que seas constante. Que no son cambios que se tienen de la noche a la mañana. Exacto, ser constante, y hay un factor muy importante que yo siempre les digo a los asesorados: qué tan disciplinado soy, qué tan consciente soy de lo que hago, qué tan consciente soy de lo que quiero, y en base a eso disciplinarme. Porque hay quienes dicen, hoy sí me tomé la creatina, hoy sí me la tomé y Hoy ayer sí se me llegué a mis olvidó, macronutrientes. ayer se me olvidó, y así, entonces siento, bueno, entonces yo le digo, entonces prácticamente no le va a servir de nada, porque tenemos que Entonces, el músculo nada hoy sí más, va a crecer. No, 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 no. Tienen que ser hoy, no, constantes. no, no, sí, exacto, o sea, hay que tener esa constancia, esa fuerza de voluntad para cumplir con mis objetivos, o sea, así que ya es una pelea, una competencia conmigo mismo. Yo siempre les digo eso, que si todos tenemos ese tipo de nuestros objetivos, ¿verdad? Ahorita que ya viene toda esta fecha, ya en enero, y todos tenemos esa mentalidad este año, sí, este año, bueno, así que vamos a hacerlo, dejémoslo de estar pensando y hagámoslo, ¿verdad? Porque Sí. es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, y nosotros queremos también tener una mejora, no solo de salud, una mejora física, una mejora de estado mental también, que también nos repercute a ayudar también para estar un poquito más saludables. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con el podcast. Tenemos la tarea, tenemos la encomendación de estar haciendo un podcast semanal, así que pongan ahí en los comentarios qué temas quieren que hablemos, si quieren traer a alguna persona en especial, la podemos invitar, y pues aquí hablamos todos de esto que nos apasiona, que es el ejercicio. De último, decirte que se suscriban a nuestras distintas redes sociales, porque pues esto lo hacemos sin el fin de estar monetizando, sin el fin de ganar nada, únicamente con el objetivo de transmitirte contenido de valor, contenido que te va a ser de bastante ayuda en tus progresos en el gimnasio, en cuestiones de ejercicio, en realidad que no hemos tocado mucho de eso, pero posteriormente vamos a hablar de él. Entonces, suscríbete a nuestras diferentes redes sociales. ¿Cómo apareces, Alejandro? Aparecemos en Facebook como a.r.fitness, y en Instagram como arfitness ssm, con 3 ssm, para que nos puedan seguir ahí, y vamos a seguir con estos podcasts que realmente yo sé que les van a ayudar mucho en su conocimiento, la parte médica, médica deportiva, y con el poco conocimiento que tenemos nosotros como entrenadores para apoyarles, ¿verdad? Si cualquier duda, consulta o algún tema que quieran que profundicemos un poquito, que lleguemos un poquito más a fondo, pueden comentarlos o mandarnos un mensaje en sus páginas para que nosotros podamos tomarlos en cuenta, ¿verdad? Y de seguro les vamos a contestar con De igual manera, nos pueden seguir en Doctor Ejercicio, Doctor Ejercicio en Instagram, o en Facebook como Doctor Ejercicio también. Suscríbanse a la campanita, porque si no te suscribís, cuando subamos un video, no te va a llegar la notificación. Entonces, no nos culpen por el conocimiento que no te llegó, porque no le diste en suscribirte.